Bien, hermanos, vamos a comenzar, así que les invito a que tomen sus asientos, que tengan su Biblia a mano, abierta en Génesis, y vamos a comenzar ya nuestra escuela, así que les invito a que abran en Génesis 4, que va a ser el texto que vamos a leer el día de hoy, pero antes de eso vamos a orar para pedirle al Señor su compañía, su bendición, y que podamos glorificarle en todo lo que hagamos el día de hoy a través de nuestras reflexiones, nuestros estudios, nuestras lecturas, y que Él sea glorificado en todo momento. Así que les invito a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana, nuevamente por estar reunidos, por reencontrarnos, Señor, como pueblo de Dios, como hijos tuyos, Señor, guardando tu día, el día que tú has dejado para tu pueblo, Señor, para que se reúna y te adore, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de los presentes, tu bendición para los que estamos ya comenzando, aquellos que vienen en camino también, Señor, aquellos que no podrán venir, aquellos que están enfermos a lo mejor, Señor, o que por temas de distancia no podrán venir. Acompáñales, Señor. Te pedimos, Señor, tu compañía y que mediante tu Santo Espíritu tú nos guíes y nos ilumines, Señor. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer entonces Génesis 4, así que les invito a que puedan buscar en sus Biblias el relato de Génesis 4, que tiene por título, o la Reina Valera le coloca como título, Caín y Abel, que es la historia de los dos hijos de Adán y Eva, post expulsión del Edén. Así que vamos a estar leyendo y les invito a que leamos de forma alternada este relato y lo vamos a ir después analizando a la luz de lo que ya hemos visto. Así que les pido su atención y que podamos prestar atención a los detalles también de la historia. ¿Ya? Leámoslo de forma alternada. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿no soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando hablas de la tierra, no volverá a dar su fuerza. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas fuera de la tierra y de la presencia de Dios, y seré grande y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me haga me matará. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. Salió pues Caín delante de Jehová, y habitó en tierra de Noc, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, engendró a Mahalaleel, y Mahalaleel engendró a Metusabel,
Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, todos juntos. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bien, este entonces es el relato de Caín y Abel. Y recordar, hermanos, que estamos estudiando una luz a las naciones que tiene que ver con esto del relato bíblico y cómo la Biblia nos va mostrando el propósito de Dios a través de su pueblo. Entonces la idea es que podamos llegar hasta Abraham, que sería Génesis 12, pero poniendo atención a los detalles que están antes de llegar a Abraham, porque eso nos va a ir mostrando un poco cuál es el panorama, cuál es el escenario en el cual Dios está trabajando en la historia. Entonces nosotros ya vimos Génesis 1 y 2, que habla de la creación de Dios y cómo Dios establece el orden, cómo ese orden es quebrantado, distorsionado a través del pecado, que es lo que vimos en Génesis 3, cuando Adán y Eva, ambos ambos son responsables ante Dios, ellos transgreden el mandamiento y el pecado entra. Entra la muerte, entra la dificultad en el trabajo, por ejemplo. La mujer sigue teniendo hijos, pero ahora va a ser con dolor y el hombre sigue trabajando, pero a través de la dificultad. Le va a costar producir la tierra, le va a ser hostil. Pero también en Génesis 3 vamos a ver esa promesa de redención. Génesis 3:15, que está la promesa que Dios le hace a Adán y Eva, y en este caso habla especialmente a la mujer, a la simiente, que le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, que está prefigurando lo que nosotros conocemos como la muerte de Cristo o la obra de Cristo, de Jesús derrotando a la serpiente, o el dragón, como diría Apocalipsis. Entonces, hasta ahí nos quedamos la semana pasada, y ahora vamos a continuar el relato. Y aquí tiene que ver lo que conversábamos en las clases anteriores, de que a veces cuando nos enfrentamos al relato de Caín y Abel, a veces tenemos una interpretación bien superficial del texto, como que nos quedamos con una historia moralista, así como que eran 2 hermanitos chicos, que uno sintió celos del otro, se enojó y que uno dio lo mejor que tenía y otro dio lo mejor, o agarró lo primero que encontró, como las verduras, los vegetales, y como que nos quedamos con eso, como, no, si tenemos que ser como Abel, dar lo mejor para el Señor, y tenemos que evitar ser como Caín, no tener envidia. Y como que nos quedamos con ese relato, que yo creo que para quizá una clase de niños está bien. Pero el relato es más profundo que eso, porque nos va a ir mostrando las consecuencias de Génesis 3, porque es una historia que va continua. Y acá nos va a mostrar cómo esta desobediencia del hombre, este pecado que entra en la humanidad, empieza a tener sus consecuencias. Y por otro lado vamos a ver cómo la promesa de Dios también va a impactar en el relato. ¿Y cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál fue la promesa que le hizo a Adán y Eva en el Edén, post caída? Que la simiente de la mujer iba a aplastar a la simiente, ¿cierto? Y eso es lo que veíamos en la clase pasada, que tenía que ver con esta idea de 2 simientes, o 2 familias, o 2 grupos de familias, o 2 humanidades. En este caso, los que descienden de la simiente de
la serpiente, aquellos que siguen en el pecado y aquellos que viven ya por la fe, que son la simiente de la mujer y que están esperando eso. Entonces, no por nada, hermanos, este relato va a partir de lo básico y va al tiro con la conexión. Cuando Adán y Eva y su mujer, cuando Adán conoció a Adán a su mujer, cuando habla de conocer, no está hablando de que se presentan. El concepto de conocer habla un poco más de intimidad, ¿ya? Y ahí viene el tema de la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, inmediatamente el relato nos va a mostrar la historia de los hijos. ¿Por qué? Porque la promesa de redención de Dios involucra descendencia. Entonces, no es menor ese detalle, que inmediatamente parta con eso. Y da a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué dice eso el relato? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Porque quizás había tenido mujeres. Ya, puede ser. Y el relato acá, y esto es lo interesante, que también se lo mencioné yo de cómo el Antiguo Testamento va a lidiar con esta idea de lo que es el significado de los nombres. ¿Ya? Y acá lo que está haciendo, cuando dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, lo que está diciendo es que Caín significa eso. El nombre Caín significa, por voluntad de Jehová he adquirido varón, el significado de Caín. O sea, ya inmediatamente post caída, cuando tienen un hijo, lo renombran o le colocan un nombre a fin de esperar ese cumplimiento de la promesa de Dios, de la redención. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, en otras palabras, la mente de Adán y Eva estaban puestos en Caín. De que él era la promesa de Génesis 3:15. De que él iba a ser el Redentor. Estaba ahí. Y por eso le colocan ese nombre. Y por otro lado, después nos menciona al otro hijo, que es su hermano, que es llamado Abel. Y esto es lo interesante porque acá no menciona por qué se llama Abel. Como que no le importó en realidad, le pusieron Abel nomás. Y es interesante, y esto se los comento por si le interesa. Abel viene de el hebreo que significa Hebel, ¿ya? Si usted lo translitera, esto es como esto. Hebel, eso significa Abel, o el original de Abel es Hebel. ¿Ustedes han escuchado esa palabra Hebel en otro lado en la Biblia? ¿O saben de dónde viene Hebel? Todo es Hebel. Hebel, todo es Hebel. Vanidad. En Eclesiastés se ocupa la palabra vanidad, de vanidades. Y lo que es traducido como vanidad proviene de la misma raíz hebrea que Hebel. De hecho, son palabras bien conocidas. Y vanidad, ¿qué significa? Es algo transitorio, algo pasajero y algo quizás sin importancia, sin valor. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Eso es Hebel. O sea, el nombre original de Abel es Hebel. Significa vanidad, algo transitorio, pasajero. Entonces ya inmediatamente el tema de los nombres en Caín y Abel es interesante. Porque ponen su esperanza en el primero, y dado que su esperanza está en el primero, el segundo ya como que da lo mismo. Es como algo transitorio, pasajero. Y de hecho la historia de Abel tiene que ver con eso. Porque nos muestra inmediatamente su muerte. Es interesante ese detalle, ¿ya? Hebel, vanidad. ¿Hermano Igor? Comentaba que el vocablo vanidad viene de la raíz etimológica de pan. ¿Ya? Algo que no superficial, Algo que se fuma, claro, como vapor. de pan. Sí, exactamente. Entonces ese fue el nombre que le pusieron a este segundo hijo, Abel, Hebel, ¿ya? ¿Qué más? No nos vamos a perder en el detalle del relato porque todos se lo saben. Todos saben el relato, qué es lo que ocurre. Lo que tenemos que hacer, hermano, es ir conectando las ideas de Génesis 3 con Génesis 4.
Entonces, ¿qué ocurre? Que acá tenemos a dos hermanos y cada uno se dedica a lo suyo. En este caso, Abel se dedica a pastorear ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dos oficios. Y los dos son buenos. ¿Ya? El relato nos está diciendo que el tener ovejas sea lo bueno y cultivar la tierra sea lo malo. De hecho, cultivar la tierra es lo que Dios le da como orden a Adán o al matrimonio en el original, de sojuzgar, de producir. Entonces, ¿qué pasa? Que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, aquí ya nos está mostrando que los dos se están relacionando con Dios. Pero tenemos que recordar que hay una relación caída. Génesis 3. O sea, no son dos personas buenas. Eso es lo primero que está diciendo el relato. No son dos personas buenas. Que a veces nos imaginamos dos niñitos buenos que hacen dos cosas. No. Son dos pecadores, dos descendientes de Adán, que están con la naturaleza caída, pero se están relacionando con Dios a través de una ofrenda. ¿Ya? Y esto también simboliza un poco la ruptura entre Dios y el hombre. Porque ellos se tienen que relacionar a través de un intermediario, algo que esté entre medio, entre Dios y ellos. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Bueno, vamos a hacer esa primera pausa. ¿Por qué Dios se agrada de una ofrenda y no de la otra? Siendo de que ambos son pecadores. O sea, no es que Abel haya sido una persona buena en esencia. Pero ¿por qué Dios mira con agrado una y la otra no? ¿Por qué? A Pepe y después, claro. Lo que pasa es que, en general, la idea humana de adoración a Dios no está a veces conectada con lo que Dios quiere. ¿Ya? O sea, a veces erramos porque pensamos que de una manera, o la manera que nosotros creemos que es buena para adorar a Dios, eso es lo que debemos hacer, pero no consideramos la voluntad de Dios en cuanto a la adoración. Por ejemplo, en este caso, Dios había a lo mejor instaurado la manera sacrificial de un animal para adorarlo, o para Como ofrenda. como ofrenda. ¿Sí? Pero no se consideraba en este caso el fruto de la tierra, el campo, que dio semilla. Entonces, independiente que hubiera sido lo mejor que trajo, en este caso, Caín, la forma correcta era la forma que adoptó Abel, porque Dios exigía eso. Ya, bien. Porque acá no nos dice de que la ofrenda de Caín haya sido mala en sí. Y que tampoco haya tenido una motivación errónea. Es la forma de adorar. Estaba Claudia primero. No, que era como lo mismo que decía José, de que, como lo que decía usted la semana pasada, de que en el fondo lo que hizo Abel era lo que Dios quería que hicieran. Y Caín fue y entregó de acuerdo a lo que él pensaba que era mejor, no de acuerdo a lo que decía el Señor. Y yo creo que ese es el error que cometemos muchas veces nosotros, que a veces le entregamos a Dios pensando en lo que nosotros creemos que es bueno y no lo que Dios manda en su palabra. Y a veces incluso hasta acomodamos la palabra de acuerdo a nuestra comodidad y no es así, es como lo que Dios dice. ¿Saúl? Si bien es cierto que el Señor los cubrió con pieles y derramó sangre anteriormente, pero yo desprendo de que cuando dice si bien hicieres, ¿ya? Más que calificar el tipo de ofrenda que están entregando, es el cómo hicieron eso. Si él cultivase su tierra con agrado, ¿ya? Con amor,
Claro. Pero hay un desprendimiento de una molestia. ¿Ya? Yo les dejé lo último que pusimos en la clase pasada, cuando hablábamos de las dos simientes, las dos familias. La historia de Caín y Abel nos va a mostrar eso. De que ya en ese relato se va a evidenciar de que uno va a ser de la simiente de la mujer o de la fe, vamos a colocarle acá, fe, y el otro va a ser de la simiente de la serpiente, que va a estar asociado al pecado, pero también a las obras. Y ahí está ya la primera discusión entre fe y obras. Uno justificado por la fe y otro por las obras. Pastor. Es que eso es fundamental lo que tú acabas de señalar para entender esto. Porque la otra referencia que tenemos sobre esto está justamente en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice que por fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por fe. Y eso es lo que está diciendo. Y al final también nos está mostrando que el Señor es correcto. Pero no creo que me vaya adaptando mucho. Sí, de hecho se me adelantó y íbamos para Hebreos, pero bien, gracias. Hebreos 4 dice, claro, por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio que Caín, un más excelente sacrificio. Hermano Igor. Cuando dice mejor, si nos fijamos en el texto, dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, o sea, trajo. No está describiendo si era lo mejor o como era, pero sí, si nos vamos a Abel, dice que él trajo lo mejor. Entonces, si unimos al texto de Hebreo, fue mejor lo que arribó a Abel, y no sabemos, porque no dice lo mismo de lo que trajo Claro. Caín. Sí. Ahí hay una relación entre Hebreo, porque él trajo lo mejor, y si nos vamos a la NBI, lo va a decir de esa misma manera. Él trajo lo más gordo del ganado, lo mejor, que tenía, ofreció una calidad mucho más. Claro, la NBI dice lo mejor de su rebaño, es decir, el primogénito. Si trajo de la tierra, a lo mejor quizás que trajo. Claro. Pero no dice el relato si fue bueno, si era bonito, cómo lo trajo. Y ahí está el punto. ¿Qué es lo que define que algo sea bueno o malo o mejor que lo otro? Es a Dios. Y lo más probable, y esto es la conclusión a la que llegan muchos, es de que Dios en Génesis 3, porque es un relato continuo, había establecido de que esa forma de relacionarse con Él era a través de un sacrificio animal o algo que involucraba sangre. Y de hecho esa tipología de Cristo, porque obviamente esa sangre apunta a Cristo, a la cruz, va a estar presente en todo el Antiguo Testamento. De la sangre, del derramamiento de un animal, como sustituto, por decirlo de alguna forma. La obediencia es importante también. Exactamente. Y que por eso uno obedece porque vive por la fe, en cambio el otro desobedece porque cree que son sus obras las que cuentan ante Dios. Por lo tanto, yo puedo recibir un mandato, pero no necesariamente lo acato, sino que yo a través de mis propias buenas intenciones y mis buenas obras trato de acercarme a Dios. Porque yo creo que Caín en su mente, yo creo que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y por eso Dios le dice, si hicieras el bien... Y eso me recuerda cuando, a lo mejor no tiene mucho, pero me recuerda mucho lo que hizo Saúl, cuando no obedeció, como que hizo lo que él pensó que era correcto, y no, Dios le dice de que para él es la obediencia lo más importante. Exactamente. ¿Nati? Entiendo la situación, porque, bueno, antes dice que cada uno se dedicó a uno diferente, pero vemos que ellos ya sabían, desde cuando sus padres salen del huerto del Edén, que el Señor había hecho un sacrificio animal y lo cubrió con piel. O sea, el primer sacrificio, como decía el Pepe, lo instituyó el Señor. Y eso quedó para que después ellos lo siguieran haciendo. O sea, ellos ya sabían cuál era la forma correcta o la ofrenda agradable para Dios. Pero creo que Caín, como dice la Claudita, él claro, él creía que él podía dar de lo que él quería dar, y eso era igualmente agradable. Pero creo que ahí había una envidia de parte de Caín hacia Abel previa al momento de presentar la ofrenda. Porque él sabía que lo que agradaba a Dios era la ofrenda animal, y él debía comprarle a su hermano la ofrenda. Pero no quiso hacerlo, y quiso ser obstinado, fue obstinado y llevó de lo que él
impuso su posición, su pensamiento por sobre el del Señor. Entonces, la palabra del Señor igual que dice que la obstinación es un pecado delante del Señor. Primera de Juan 3, búsquenlo, Primera de Juan 3, 11 y 12. Jonás, dale. Hoy vas para allá. ¿No? Ah, ya. Era para cerrar nomás, Sí, sí. porque la NTV es bien clarita en el versículo 6 y 7, porque dice, ¿por qué estás tan enojado? Le dice Dios a Caín. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Y en el 7 dice, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Ya? Entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, el acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, complementa todo lo que has dicho recién. O sea, había algo correcto ya dado por Dios. Exactamente. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan? O cómo Juan interpreta esto, lo que está ahí en el capítulo 3, 11 y 12. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí coloca como ejemplo a Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Acá está justicia y acá está obras malas. Entonces, ve cómo el Nuevo Testamento también ya nos va aclarando un poco más esta idea, esta historia, de que acá se empiezan a desarrollar las dos grandes familias, por decirlo de alguna forma. Aquellos que van a ir en línea con la fe, y esto también lo veíamos en la clase pasada, los hijos de Dios. Y una de las interpretaciones es que cuando se refiere a los hijos de los hombres, está haciendo referencia a aquellos que son parte de esta simiente. ¿Ya? Es una de las interpretaciones, también está como en discusión, pero le da sentido al relato. Así como vamos avanzando, se va entendiendo esa idea de que se está haciendo una distinción entre aquellos que siguen la promesa de la fe y aquellos que siguen bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propias ideas, sus propios pecados, y ven y viven la vida como a ellos les place. Y de hecho el relato que leímos va en línea con eso, ¿ya? Entonces, hermano, no nos vamos a perder en el relato del asesinato, porque yo creo que todos lo sabemos y es obvio que Caín mata a su hermano, sino que vamos a ir viendo los detalles que vienen después. En primer lugar, mencionar que cuando Dios lo llama a Caín para pedir cuentas, a pesar de todo lo que hace Caín, Dios igual muestra su gracia. Porque ¿qué es lo que dice Caín? Una vez que es confrontado. Bueno, versículo 11, Dios le dice, bueno, el 10 dice que la sangre de tu hermano clama. Versículo 11, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de la mano de la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. O sea, fíjense cómo ya la primera maldición de Dios a Adán y Eva, cuando le dice que la tierra va a producir espinos y cardos, y luego esto como que lo vuelve a reafirmar a la simiente de Caín, acá. Se lo vuelve a reafirmar. Le vuelve a decir lo mismo. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera me hallare me matará. O sea, Caín empieza a pensar que lo van a matar por causa de lo que él ha hecho. Y Dios le dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal a Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. O sea, vemos la gracia. A pesar de eso, Dios muestra su gracia con Caín, le coloca una señal y, entre comillas, lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque a través de Caín va a empezar también a desarrollarse la otra simiente, la otra gran familia de esta historia. ¿Ya? ¿Les suena eso de 7 veces? El número 7, 7 veces, 7, 7. Y de hecho después el relato lo vuelve a mencionar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir para allá, porque eso es interesante. ¿Qué ocurre entonces? Que la Biblia, posteriormente a este asesinato, que es el primer asesinato de la historia, nos está mostrando en primer lugar algo importante.
que nosotros veíamos al inicio que tanto la mujer como el hombre fueron creados a imagen de Dios. ¿Y eso qué significa? Que tienen valor, dignidad y que la vida del ser humano es valiosa, por decirlo de alguna forma, porque es portador de la imagen de Dios. ¿Qué nos muestra Génesis 4? Que el pecado produce esa degradación, esa concepción de la imagen de Dios. Por lo tanto, matar, ya no hay problema con eso. Porque de hecho este relato nos va a mostrar muerte, el deseo de matar, 2 veces incluso, más adelante. Pero esa idea de que el hombre o la mujer es valioso por ser portador de esa imagen, se va perdiendo. Porque ya ahora da lo mismo matar, da lo mismo matar. Y de hecho después Dios lo va a reafirmar con Noé, esta idea de que la vida humana es valiosa. ¿Ya? ¿Qué nos dice el relato entonces? Que salió, versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. ¿Ya? Entonces Caín va a empezar a hacer su familia, su ciudad. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. ¿Ya? Aquí ya se nos menciona un Enoc, pero este no es el Enoc que nosotros conocemos. ¿Ya? Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que él hace? Llama o le coloca el nombre del hijo, como para también tener renombre. ¿Ya? Empieza esta idea de construir ciudades para tener renombre, que tiene también que ver después cuando vemos la Torre de Babel, ¿cierto? Para tener un nombre, hacernos conocidos. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Y ahí hace algo interesante con Lamec, porque empieza a mostrar la descendencia, las generaciones. Entonces cuando la Biblia empieza a narrar y describir generaciones, no es algo casual. Es porque a Dios le interesa que también quede ese relato de cómo las familias se fueron formando. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila, versículo 19. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué dice acá? ¿Qué nos muestra esto de Lamec? Hay otro quiebre, ¿cierto? ¿Cuál es el quiebre acá? ¿Y eso cómo se llama? Poligamia o bigamia, poligamia. O sea, ya esta idea de que 2 serán uno, o cuando Adán decía, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, que eso que instituye Dios y que es bueno, eso ya se empieza a perder, se degrada. Y ahora empiezan a tener para sí 2 mujeres. Se pierde esa idea de matrimonio. Imagínense cómo ya Génesis 4 nos muestra esa distorsión. Se pierde esa idea. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda la obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. ¿Ya? Y aquí, ¿qué nos relata? Que a través de la descendencia de Caín empiezan a salir personas que empiezan a producir. Aquí se empieza a desarrollar, por decirlo de alguna forma, la creatividad o los oficios. No sé si ustedes han escuchado, yo una vez escuché este argumento, de que la música en sí es mala porque proviene de la descendencia de Caín. Por tanto, el uso de instrumentos, incluso en la iglesia, no debería ser porque proviene del pecado en realidad. De ahí nació el tema de la música, los instrumentos. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Que está equivocado. O nosotros estamos equivocados. Es que si nos ponemos a pensar, en el cielo ya había música, porque si uno se va, hay un relato, no me acuerdo dónde está, si Ezequiel, no me acuerdo, 28 parece. De hecho dice cuando en la creación del mismo ángel Caín estaba los tamboriles, estaba como todo, una orquesta, una sinfonía en la creación de Luzbek. ¿Ya? ¿Cómo interpretamos entonces eso? De que aquí nos está mostrando el desarrollo humano. ¿Está diciendo que el desarrollo humano es malo en sí? ¿Qué es lo que está diciendo entonces el relato?
nosotros en Génesis 1 habíamos visto la bendición de Dios, ¿cierto? ¿Qué le dice Dios a Adán y Eva? Esto está en Génesis 1 y, si no me equivoco, versículos, déjeme buscarlo acá para... Versículo 28, lo que también es conocido como el mandato cultural, Génesis 1, 28. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, señorad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo Dios al hombre como bendición y mandato? Ustedes administren la tierra, llénenla, juzguenla, dominen, produzcan. Y esa es la bendición de Dios. Entonces, decir de que el tema de la música, la producción de hierro, de bronce, el tema de la flauta, el arpa, es pecaminoso porque proviene de ellos, yo creo que es un error. Porque nosotros vemos de que antes de la caída Dios había mandado al ser humano a producir, a desarrollarse, a trabajar lo que es la creación. El tema es que acá el relato nos va a mostrar de que, al parecer, el enfoque que le va a dar Génesis es que mucho del desarrollo va a venir de este lado de la humanidad. Pero nos está diciendo que el desarrollo sea malo. ¿Ya? Y acá se va a enfocar más en lo que es la fe. ¿Ya? Pero eso no está diciendo de que el desarrollo sea malo en sí, porque Dios produce el desarrollo. ¿Cuál es el problema? Que producto de el pecado y las malas obras, gran parte del desarrollo que el ser humano hace es para fines pecaminosos. Y ahí está el problema. Entonces, claro, uno puede decir, la música no es mala. El problema está cuando se ocupa la música para fines pecaminosos. Y de hecho, eso es lo que nos muestra acá el relato. No sé si ustedes recuerdan lo que acabamos de leer de la historia de Lamec, versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7 lo será. Algunos dicen de que este relato acá es como una especie de canción o de poema. No sé si ustedes han escuchado un género musical que como que se jactan de lo malo que hacen. No sé cómo se llama ese género, pero es como un poco urbano, por decirlo de alguna forma, que lo único que desean es que a través de esa música y de ese relato es contar sus fechorías, lo que han hecho, lo malo que han hecho. No me acuerdo cómo se llama. No sé si son los corridos de México, no lo recuerdo, ahí pueden buscarlo. Pero lo que buscan ese tipo de música es narrar fechorías, narrar lo malo, narrar lo que es degradante, lo que ofende a Dios. Y acá vemos el primer ejemplo. Cómo se ocupa algo que es creado por Dios como bueno con un fin pecaminoso. Y acá nos va a mostrar también, por ejemplo, el tema de la creación de bronce, de hierro, lo que es el desarrollo, la construcción. Y después más adelante vamos a ver que el ser humano utiliza ese potencial de construcción para construir una torre, para llegar a donde está Dios. Nuevamente esta idea de las obras. El ser humano va a querer relacionarse con Dios a través de las buenas obras, a través de lo que el ser humano cree que es correcto, cuando en realidad Dios lo que desde el principio siempre ha pedido es la fe. Y eso es lo que nos va a estar mostrando este relato. Comentarios, preguntas, consultas. Juan Carlos Leonati. En relación a lo que estábamos recién conversando, nosotros como creación a imagen y semejanza, si somos semejantes a Dios en su principio, lo que podemos ser semejantes a Él en realidad, está la creación. Entonces nosotros tenemos esa capacidad creativa. Entonces crear la música, crear herramientas, crear armas inclusive, no se nos va defendiendo, no tiene un significado malo, no es una maldad o que Dios, no sé, no esté utilizando de mala forma o errada forma, sino que es el corazón, la fe, la justicia, lo que hace la diferencia, la música, la arma, etc. Sí, muy bien. Y ese es el problema del ser humano, que corrompe lo malo.
Y de hecho uno podría ahí quizás discutir y entrar en la discusión si es lícito que alguien o una persona tenga un arma. ¿Ya? Podemos entrar en ese debate, pero yo creo que el origen nace como el tema de defensa o de autoprotección. Pero el problema es que el ser humano también ocupa eso para matar, hacer daño. Entonces, la naturaleza humana también busca eso, de corromper aquello que quizás puede tener un fin bueno, pero al final, producto del pecado, se corrompe. ¿Natalia? En el capítulo 1, 27, y dice que, en el 28, perdón, y dice, lo primero que dice es, y lo bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra de sus pueblos, señorial, etc. O sea, antes de que Dios demande o mande hacer algo, Él bendice. Es decir, que primero el Señor, Él es el que da el propósito, también da la fuerza, da el ánimo, da la motivación, da todas las herramientas para que el hombre pueda cumplir su tarea. Pero también, como que me quedo pensando en que el hombre debiera ver el trabajo y es como lo que el Señor encomienda como una bendición, como un privilegio, por sobre toda la creación, porque todo lo demás creado está dispuesto para el hombre y está sometido a la autoridad del hombre, porque así Dios lo dispone. Entonces, como post caída, el trabajo ahora va a ser difícil, va a ser doloroso, va a ser arduo, pero sigue teniendo este principio de Dios que es una bendición para nosotros, trabajar y desarrollar. Y por eso creo que para los hijos de Dios que nuestra vida ha sido redimida, el trabajo lo podemos hacer con gozo, porque lo hacemos para el Señor y entendemos que sea lo que sea que hagamos, es para la gloria del Señor y que Dios ha bendecido eso, nos ha dado el privilegio de trabajar. No solo un trabajo fuera de la casa, sino que todo el trabajo del Señor. Exactamente. Entonces, yo a veces he escuchado a algunos cristianos que se quejan de tener que trabajar por culpa de Adán. No es así. No. Por culpa de Adán el trabajo es dificultoso, pero el ser humano tenía que trabajar, porque Dios le da esa bendición, le da esa capacidad de producir, de creatividad, de desarrollo. ¿Ya? Es parte de la bendición de Dios. Y como es parte de una bendición inicial de Dios, antes de la caída, se va a dar incluso en las dos familias. Porque ambos tienen esa bendición, ese llamado a enseñorearse, a trabajar, a producir, a ejercer dominio incluso. Pero a veces con fines pecaminosos acá. Y acá también a veces. Pero acá esto viven por la fe. Y eso es lo que la Biblia va a ir mostrando. Acá no son hombres perfectos, no son personas justas porque sean buenas, sino que son personas que viven por la fe y que hayan gracia ante los ojos de Dios por la fe, por su soberanía, su misericordia. Entonces, acá nos va a mostrar entonces que se empiezan a desarrollar estas dos familias y es como que el relato nos dice que por el lado de Caín, que son este lado, se empieza a desarrollar, hay desarrollo, pero por el lado de Abel, que fue el hijo que murió, como que quedó ahí nomás, ¿cierto? Como que no sabemos nada. Y ahí es cuando Génesis retoma esa idea, de que Dios no deja eso ahí tal como está, sino que ahora el versículo 25 de Génesis 4 nos va a decir, y conoció de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron otro hijo, eso es lo que está diciendo. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y nuevamente acá nos deja la explicación del nombre. Nos deja la explicación. ¿Por qué Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín? Eso es lo que dice el versículo 25. La NBI va a decir, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. Y aquí yo les quiero hacer la pregunta, porque tenemos los dos casos de esta familia de la simiente, Abel y Set. Y yo les quiero preguntar, ¿cómo la historia de Abel y Set reflejan o muestran a Cristo? ¿Cómo podemos decir de que estas historias, estos pequeños detalles ya nos están guiando hacia Cristo? ¿Natalia? Cuando estábamos hablando del nombre de Abel, yo recordé Isaías, en el capítulo 53, versículo 8, dice que fue contado entre los vivientes de su generación, ¿quién la contará? Y
menospreciado, Claro, sin valor. sin apariencia, decía, para que no lo estimemos. Entonces, veía en el nombre de Abel mucho de Jesús y cómo él fue, crucificado, pero eso fue un acto, ¿cierto?, de no homicidio. En el fondo, él fue cortado abruptamente a sus 33 años. Y veía en Abel a Jesús, lo veía que por el pecado de otro fue muerto. Fue uno de los, como alguien dijo una vez, fue uno de los primeros inocentes que murió injustamente, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Guardando las proporciones, obviamente, pero Abel era justo por la fe, pero fue el primer justo que murió de forma, ¿cómo se puede decir?, injusta. Y eso apunta a Cristo. Y con respecto a Seth, ¿cómo Seth nos muestra a Cristo? Sustituto. El sustituto. Eva a lo mejor no tenía idea de esto del sustituto, ni de Cristo, ni de que... Ellos vivían por la fe y obedecían lo que Dios había mandado. Y para ellos a lo mejor la única forma de relacionarse con Dios era a través de un sacrificio animal. Era eso. No tenían más detalle de la revelación de Dios. Porque la revelación es progresiva, va aumentando, va aumentando. Y después vamos a ver que con Noé sigue aumentando y vamos a pasar por las otras hasta llegar a... Bueno, vamos a llegar a Abraham primero. Entonces, y aquí nuevamente está esta idea de que Eva tiene en mente la promesa de Génesis 3:15, de la simiente de ella, o que a través de un hijo de ella vendría la salvación. Entonces, claro, ella tiene un hijo que le coloca un nombre porque tiene sus expectativas en él, se da cuenta de que este hijo no era lo que ellos pensaban. Incluso este hijo se convierte en el primer asesino y ellos quedan así como, ¿qué hacemos ahora? ¿Son nuestras obras las que van a ayudar a que podamos cumplir el propósito de Dios? No. Es Dios quien provee un sustituto. Y eso también prefigura a Cristo. Es sustituto que Dios lo provee para expiar los pecados de su pueblo. Y Él está ante Dios en vez de nosotros, sufriendo nuestro castigo y viviendo esa justicia que nosotros no podemos vivir. Y el 26 va a decir, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y fíjense cómo termina el 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Quiénes? ¿Quiénes empezaron a invocar el nombre de Jehová? ¿Se dan cuenta cómo el relato nos empieza a mostrar estas dos familias? Porque como que dice, hasta ese momento no invocaban, pero a través de Seth tiene un hijo que se llama, ¿lo noté bien? Sí, Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces el capítulo 4 va a terminar con esta idea. A pesar de que hay un asesinato, a pesar de que hay algo trágico, a pesar de que las expectativas del hombre por lograr esta justificación o esta solución al problema se ven truncados por el pecado, esta idea de obras, la simiente de la serpiente, Dios da un sustituto, sigue esta idea de la fe, se sigue a través de Seth, llega a Enos y a través de Enos empieza a conformar este pueblo o este grupo de aquellos hombres que invocan el nombre de Jehová. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ese es Génesis 4, ¿ya? Así que va a quedar de tarea, hermanos, el capítulo 5, para que ustedes lo puedan leer, y la próxima semana vamos a entretenernos con las genealogías, ¿ya? Pero vamos a encontrar el sentido de por qué están ahí, ¿ya? Así que hoy día vamos a terminar un poquito antes porque tenemos reunión de consistorio, así que nosotros vamos a correr después. Ustedes, si quieren, conversan aquí un ratito, después pasen allá para no interrumpir a los niños. Pero a las 12 nos reencontramos para comenzar el culto. Así que, hermanos, vamos a orar y les pido de tarea que lean el capítulo 5. Señor, te damos las gracias en este día por tenernos nuevamente reunidos para estudiar tu palabra, para escuchar, Señor, cómo tú has revelado tu plan. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, de que tú, Señor, abras nuestro entendimiento para poder conocerte, para entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros.
Ayúdanos a ser hijos tuyos fieles, Señor, a valorar, Señor, cómo tú a través de la historia has sido fiel a tu pacto, has sido fiel a tus promesas, Señor. Y nosotros somos parte de eso. Inmerecidamente, Señor, porque no son nuestras obras, no son nuestros méritos, sino que eres tú, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.